digamos. Disculpen que me había olvidado de comenzar a grabar, lamentablemente. Bueno, entonces, ¿qué más decíamos? Bueno, ¿cómo reducir esos costos? Es importante. Minimizar los riesgos, una visión a corto y largo plazo, ¿sí? Vamos a conocer también distintos modelos de costeo que se utilizan y que muchos sistemas de costos están basados en estos distintos modelos. También entender que comprender cómo se gestionan los costos permite no solo reducirlos, minimizar riesgos, esto ya lo dijimos. Bueno, estas son las competencias relacionadas con esos resultados de aprendizaje que definimos antes, tienen que ver con que ustedes puedan participar en la definición de procesos de las organizaciones que involucren la gestión de costos relacionados con la implementación de tecnologías y sistemas de información, que también puedan pensar y idear métricas que permitan estimar y proyectar costos asociados a la administración de proyectos IT. Por eso luego van a tener un trabajo que se divide en dos partes. La primera parte es más una ideación y en la segunda van a tener que proyectar costos o estimar costos de una propuesta tecnológica, una mejora. No se asusten, no es complejo el trabajo, ¿eh? Así que no se preocupen, lo vamos a ir hablando seguramente en la siguiente clase, ¿sí? Bien, esta asignatura articula en forma vertical, ¿no? Con administración de proyectos, también le provee herramientas a organizaciones de gestión empresaria, también articula con, dijimos, con gestión de proyectos, pero con planificación estratégica y gestión de la innovación, y horizontalmente con está muy emparentado en algunas cuestiones y compartimos alguna bibliografía en algunos cuatrimestres con la asignatura gestión de recursos humanos también. Bueno, las capacidades, esto está en el programa, esto acá están los resultados de aprendizaje. La metodología de trabajo tienen que ver con que ustedes puedan abordar el material de las clases, que se apropien de esos contenidos teóricos. Es muy importante la participación de ustedes. Yo sé que es la segunda asignatura del día, pero bueno, reservar un poco de energía para participar está muy bien. Bien, y vamos a realizar actividades, trabajos prácticos, autoevaluaciones, ¿sí? También la idea es que, bueno, hoy va a ser una clase más expositiva y vamos a tener alguna parte de exposición mía, exposición de contenidos más que nada teóricos o algunos ejercicios prácticos también. La idea es que cada vez ustedes participen más que yo a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Que digamos que el rol sea mío más que de facilitar y que de tener clases expositivas y demás, ¿no? Pero igual, siempre vamos a tener una parte de parte expositiva porque, bueno, es entendible y si no, bueno, ustedes tendrían que preparar todos los temas y la segunda materia yo lo comprendo, entonces, pero el esfuerzo tiene que estar en que ustedes participar, leer el material, y si intentamos, por ejemplo, generalmente de semana a semana, tal vez haya alguna actividad. Las actividades más extensas o trabajos prácticos van a tener una calendarización que a ustedes les va a permitir llegar bien, ¿no? Con las fechas, pero si damos alguna actividad semana a semana, la idea es que ustedes la realicen, la aborden, la compartan en este espacio. Es muy importante que puedan tener disponibilidad de micrófono para participar, si hacemos alguna actividad que ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Van a tener, bueno, ejercicios prácticos, que la idea, así como ustedes vieron en otra asignatura, análisis de procesos administrativos, la idea no es que tengan una super técnica de hacer 1000 ejercicios, sino condensar en algunos ejemplos de ejercitación las cuestiones más importantes y poder abstraer esos conceptos teóricos y esa aplicación práctica. También van a tener que investigar, ¿sí? También relevar textos
mensualidad para sus producciones, ¿sí? Y como decíamos, la participación es muy importante, ¿sí? Bien. Tendremos 2 trabajos prácticos que ustedes van a tener que abordar una propuesta de mejora. Es requisito obligatorio también para aprobar la materia, además de los 2 exámenes parciales, ¿sí? Tiene 2 entregas. Los exámenes son 2 y se aprueban con un 60%. Bien. La nota de la calificación correspondiente al 60% es 4. Los recuperatorios en el mismo sentido, se pueden recuperar los 2. La idea es que no, para que si ustedes preparan la asignatura con tiempo, van a llegar cómodos a los parciales y la idea es que no tengan que usar el recuperatorio, pero si así fuera, o si ustedes no pueden estar presentes y tienen que ir al recuperatorio, sepan que la posibilidad está en recuperar los 2, ¿sí? Bien. Las notas de parcial, o sea, para aprobar la asignatura, digamos, para tener notas de calificación, esto es importante, si ustedes no tienen notas de parciales, y entonces ahí no se puede, las situaciones de recursar la asignatura si no tienen calificaciones, y esto tenganlo presente. ¿Qué más? A ver, importante, bueno, en general, esto en líneas generales es igual en las asignaturas. Bien, todos tienen un examen final, ¿sí? En algunos casos la defensa es, o no hay defensa, o es un poco más acotado, pero todos tienen que dar examen final presencial. Bueno, acá está el mail para contacto y también lo pueden escribir mediante mensajes en la plataforma o si no, por mail, ¿sí? Bueno, esto es en líneas generales las cuestiones más importantes. Aquí tenemos las fechas importantes, ¿sí? El primer parcial, el 24 de septiembre, si no me equivoco es la clase 7, ¿sí? Creo que no está, a ver, vamos a poner clase 7, me parece que es la clase 7, sí, clase 7, 14 de septiembre, el segundo parcial, la clase 13, el 13 de noviembre, y los recuperatorios en la clase 15, ¿sí? Tomamos esta distancia entre el segundo parcial y recuperatorios por el tiempo luego de corrección y demás, ¿no? Porque si no, no hay tiempo para dar la nota de los parciales, ¿no? Segundo parciales, y a veces si no, pasa que hay que darlo el día anterior y bueno, no es la idea, ¿no? O con poca antelación para que ustedes lo puedan preparar, ¿está bien? Esas serían las fechas que están acá, quedan en el encuadre de la asignatura, ¿sí? Entonces, la unidad 1 vamos a comenzar con, un segundito, con el proceso gerencial y teoría de la decisión, ¿sí? Aquí ya visibilizamos la unidad 1, el sistema económico, la clase 1, el sistema económico, que es lo que vamos a comentar un poco hoy, el resultado de aprendizaje, ¿no? Esperado, que tiene que ver con poder relacionar estos temas para evaluar costos. Bien, en esta unidad tenemos consta 3 clases, donde hoy vamos a hablar de estas cuestiones más relacionadas con cuestiones económicas, en el segundo con fundamentos de la teoría gerencial, y en la tercera clase de la unidad con fundamentos de teoría de la decisión. Ustedes ya ven que son temas un poquito más soft, estos, ¿sí? Entonces, aquí en la clase 1 ya visibilizamos el sistema económico. Bueno, no quiere. Bueno, cambiaron algunas cuestiones de la plataforma, entonces no ocurre esto. A ver si lo puedo editar para que se vea. Aquí, bueno,
Sí, hoy hay cuestiones diferentes, así que bueno, vamos con paciencia con la plataforma. Ahí vamos. Bien, entonces acá ya tenemos, está visible el material de la clase 1, ¿sí? Bueno, ahora vamos a compartir una presentación, pero la idea es que ustedes lo deberían poder ver, este material de la clase 1, ¿sí? Que luego van a tener, la idea es que después tengo que revisar, a ver el material que está en el repositorio, si no lo voy a agregar, ¿sí? Si no hay material adicional con las presentaciones, es suficiente con fines del parcial. Si ustedes quieren ampliar, está la bibliografía, digamos, indicada. En lo posible, si yo consigo sí, tengo material, si no está acá por una cuestión de derechos de autor y demás, vieron, no quedan en el espacio, ¿no? Quedan en el espacio del repositorio, quedan los nombres, ¿sí? Pero no quedan los PDF concretamente, por una cuestión de derechos de autor y demás, ¿no? Pero se entiende que es difícil para los estudiantes a veces comprar tantas biografías, entonces si los tenemos, yo al menos los facilito, pero no es para dejarlos, digamos, siempre, ¿no? En el campus, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con el costo del sistema económico y luego, esto sí, ya para la clase próxima vamos adelantando la dinámica, que siempre va a haber una actividad para la siguiente, y en este caso va a tener que ver con que ustedes compartan reflexiones acerca de los costos de sistemas y tecnología en general en las organizaciones, según la realidad o el entorno donde ustedes se desempeñan laboralmente o en el entorno que ustedes quieran mencionar, si no están en el mercado laboral. La mayoría entiendo que sí, pero si no fuere, pueden pensarlos en algún contexto empresarial, que ustedes piensen acerca de qué costos en sistemas y en tecnología, que sean lo más descriptivos posibles, ¿no? Tipo, en mi lugar de trabajo, una empresa de esta rama, de tipo de industria, de servicios, de tal cuestión. Bueno, los costos que yo advierto de sistemas, y ahí todo lo que puedan pensar, que esto también sirve para pensar luego el trabajo práctico, ¿sí? Esto como actividad de cierre de la clase de hoy, pero bueno, como para ya ir pensándolo, también les voy a anticipar, bueno, acá esto es nuevo, no lo tengo que editar para habilitarlo. Les voy a dejar también para que ustedes vean y puedan adelantar, si quieren, el material de la clase 2. A veces puede haber algún material adicional, lo agregaremos, ¿sí? Y ya en la próxima clase vamos a comentar el trabajo práctico relacionado con teoría de la decisión, ¿sí? Con respecto a los recursos y bibliografía, ¿sí? Que todavía, yo les decía que no van a encontrar los PDF acá. A ver. Bueno, no van a encontrar los PDF, pero sí van a encontrar, acá están los recursos, los recursos de la Facultad de Tecnología Informática, que esos lo agregamos para que lo tengan, ¿no? Recursos de información, y acá tienen todo un repositorio, ¿sí? Tiene un repositorio con material, biblioteca online, catálogos, servicios en línea, está muy, muy interesante para que lo vean, ¿sí? Y sí, acá, ya les digo, no están los PDF, pero estos serían algunos de la bibliografía recomendada. Nosotros no vamos a trabajar con todos estos, yo se los voy a, los que utilicemos, yo se los voy a compartir. Vamos a trabajar con, seguro, Kaplan y Norton, que se los voy a compartir, con Lutzen también, Dirigir las TI como un negocio, es un libro, un texto muy, muy interesante. Y vamos a trabajar un poco con algunas cuestiones de Cartier, Lasati, ¿no? De Osorio. Bien, ¿sí? Pero vamos a ir compartiendo, quédense tranquilos que yo los iré sumando
aquí a medida que vayamos viendo los temas, ¿sí? Si no hablamos de algún libro, algún autor, ustedes pueden leerlo de otro material, pero si no con lo que la presentación ya está. Y con eso ya es suficiente, digamos, con haber estado en clase y la presentación es la idea, ¿sí? Y que luego puedan, también el foco es que puedan pensar en ese trabajo, ¿no? De una propuesta de mejora, que ya vamos a hablar la próxima clase, en el sector IT. ¿Eh? Bueno, ahí se ve bien, ¿sí? Perfecto. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a hacer entonces una introducción al marco referencial, al sistema económico, al costo en el sistema económico, a las unidades de producción, qué es el concepto en líneas generales de producción, el concepto de costo, valor y precio, ¿sí? Hoy cuando hablamos del costo, ¿no? y cómo se relaciona con las técnicas de gestión, advertimos que hubo un cambio muy significativo, esto que comentábamos antes, ¿no? Y que es muy utilizado para la toma de decisiones y se explotan mucho los sistemas, se explotan en el sentido de que se desarrollan cada vez más funcionalidades para sistemas de producción y costos en general, ¿no? Para sistemas estratégicos de gestión, porque ¿no? Cuando hablamos, dijimos antes, de aumentar la rentabilidad, no solo ventas, ¿no? Menos ganancias o de beneficios, ¿no? Empresariales, únicamente no podemos pensar en el abordaje de las ventas o en campañas agresivas o cómo mejorar las ventas y la rentabilidad empresarial, sino que realmente es un factor predominante el abordaje de los costos, ¿no? Entonces decimos que los sistemas de gestión cada vez son más robustos, no solamente en lo que tienen que ver en costos en sistemas productivos, sino también en sistemas de costeo para empresas de servicios, como puede ser el costeo por actividades, ¿no? Entonces, tal es la importancia que han adquirido los costos en general, que todas estas cuestiones son muy significativas y tienen, muchos, muy importante el desarrollo y el diseño de los módulos, por ejemplo, de los sistemas de costos, ¿no? Bien. Decíamos que los diseños de los sistemas de información, ¿no? Además de estos requerimientos que que nos va a definir el usuario final y estas necesidades, ¿no? A partir de necesidades de funcionalidades, de comportamientos, de una solución de software, ¿sí? También se deben cumplir normas contables vigentes, o sea, no se pueden calcular los costos, ya vamos metiéndonos un poco más en la asignatura, de cualquier modo, ¿no? Bueno, adquiero materias primas, adquiero bienes para reventa y los evalúo en los ingresos, mi patrimonio, de cualquier modo. Bueno, bien, esto no es posible, ¿no? Entonces se debe realizar siguiendo las normas contables vigentes. Entonces también es toda una disciplina, todo lo que tiene que ver con las normas específicas para evaluar costos, ¿no? Esto tiene mayor impacto en las empresas productivas. En las empresas de servicios es diferente en ese sentido, vamos a encontrar distintos, ¿no? No vamos a encontrar los típicos sistemas de costeo, sino vamos a encontrar muchos sistemas, por ejemplo, como la implementación de sistemas de costeos por actividades en la actividad bancaria, por ejemplo, donde se ve cómo cada actividad, como se define y ya veremos más adelante, agrega valor o no, ¿no? Y eso permite que se tomen decisiones. Entonces, vemos que a partir del análisis de los costos y de la información que nos dan los sistemas de gestión, los sistemas de información para empresas, se puede obtener mucha información valiosa para tomar las decisiones para la gestión empresaria, ¿sí? Hay distintos enfoques de la teoría general del costo. Por un lado vemos un enfoque sistémico y uno se dice anatomista, ¿sí?
en un caso la contabilidad de costos forma parte de un gran sistema, ¿no? Que es la contabilidad y que integra la gestión empresarial, ¿no? Ese es el enfoque sistémico. Y por otro lado, tenemos un sistema de costos que en forma, digamos, atomista, ¿no? Esta es una teoría purista del marco teórico referencial de los costos, se presenta en forma aislada, decimos, para cumplir normas contables, ¿no? U objetivos que son independientes de esta sinergia, ¿no? Que debe ocurrir en un sistema de información global para una empresa. Entonces vemos esta cuestión de los costos en este enfoque anatomista que solo cumple con las normas contables. Evalúo lo que las materias primas, pensemos en una empresa productiva, según los costos, una máquina que se adquiere tecnológica, bueno, la evalúo los costos necesarios para ponerla en funcionamiento, pagando las tasas de, supongamos que es importada, el flete, las tasas que ella ha tenido que pagar y demás, ¿no? Bueno, esos son todos los costos en los cuales yo le ingreso el patrimonio, ¿verdad? Bueno, hoy decimos que existe este enfoque sistémico donde la contabilidad de costos ha adquirido un papel preponderante, que décadas atrás esto no ocurría, ¿no? Los costos eran algo más rutinario, en los cuales se buscaba determinar y hacerlo en forma eficientista, esta metodología de la registra, más que nada una cuestión registral de los costos. Hoy se advierte esta cuestión de la sinergia del análisis de los costos en un sistema de gestión, ¿verdad? Entonces decimos que los sistemas de costos, en general los sistemas informáticos, ¿no? De costos, se advierten como un subsistema de la contabilidad en general, o de los sistemas contables de gestión, ¿no? Dada la importancia que tienen los costos en la gestión empresarial. Entonces, para introducirnos ya en el tema del sistema económico y cuando hablamos de costos, hablamos de beneficios, tenemos que entender qué es un sistema económico, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo vamos? Sí, sí. ¿Sí, vamos bien? Vamos bien. Bueno, entonces decíamos que bueno, vamos a entender cuál es la definición, ¿no? de costos. No sé si me escribieron, pero no lo veo porque acá estoy compartiendo pantalla, si no cualquier cosita me avisan o hablan. Decimos que es todo sacrificio un costo necesario para producir un bien o un servicio. Entonces acá ya hacemos, y bueno, más adelante también vamos a seguir hablando del tema, un costo no es lo mismo que un gasto, ¿no? El costo, decimos que se va a activar al valor del bien, va a formar de esa parte de que esos sacrificios que se necesitan para producir, por ejemplo, una industria textil o para brindar un servicio de consultoría, ¿no? Vamos a tener que considerar todos esos costos que se necesitan para brindar ese servicio, aquellos ajenos a ese costo, a esa necesidad, de sacrificio, por eso se habla de sacrificio, parece un término muy rotundo, ¿no? Muy como hasta dramático. Una vez un alumno me dijo dramático, pero es real dentro de lo que es la teoría de costos, ¿no? Entonces, para brindar los servicios también se van a tener que considerar qué costos son necesarios exclusivamente para brindar ese servicio. Y aquellos que no sean necesarios, que se puedan escindir de estos costos necesarios para brindar, por ejemplo, dijimos consultoría o servicios en tecnología, van a considerarse gastos, ¿sí? Porque esto es importante entenderlo, porque si nosotros queremos calcular, no sé si alguno de ustedes, bueno, lo vieron lo tuvieron que haber visto en NAPA, ¿no? Ventas menos costos, ¿no? Cuando calculamos los resultados, ventas menos costos, beneficios, ¿no? O resultados, ingresos brutos. Entonces, cuando calculamos nuestros costos, por ejemplo, queremos saber en forma bruta, ¿no? Por ejemplo, si vendimos una empresa que fabrica bienes, bueno, ¿cuál es a través de los ingresos totales por ventas, menos los costos de las mercaderías vendidas, cuál fue el ingreso bruto? Y después se le van a restar otros conceptos como gastos de comercialización, administración, impuestos, ¿sí? Pero es interesante saber esa utilidad bruta, ¿no? Y esto es
un valor importante, porque luego si no se mezclan los conceptos, cuáles son estos sacrificios que yo necesito, porque dijimos, porque es importante, que es interesante saber y también cómo se comportan los costos, y vamos a verlo más adelante, algunos son fijos, otros variables, entonces también el análisis de costos, esto suma mucho valor, ¿sí? Perdón. Entonces, cuando hablamos de la teoría general de costos, ¿no? En esto hay varios autores al respecto, como por ejemplo Osorio, también Lasati, pero bueno, en general no hace falta que ustedes recuerden, salvo que sea algo muy puntual, que sea el autor en general, cuando hablamos, y esto lo coinciden la mayoría de los autores, la teoría general de costos se basa en la construcción de determinados esquemas de análisis, ¿no? Que van a explicar cómo es la realidad, ¿no? Del fenómeno productivo, ¿no? De una empresa, por ejemplo. ¿Cómo es? Entonces van a explicar mediante este esquema cómo se comportan, ¿no? Esos costos. ¿Bien? Vincula los factores productivos, aquellas materias primas que se necesitan, con el objetivo final, que es lo que se quiere obtener, ¿no? Y esto parece un poquito complicado, pero no lo es. ¿Mediante qué? Relaciones funcionales, que son qué acciones se van a hacer, son esas relaciones funcionales, ¿no? Por ejemplo, acá para poner un ejemplo más claro, ¿no? Tenemos en una empresa productiva, tenemos factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores de la producción, ¿no? ¿Cuáles son los factores de la producción? Cuando hablamos de factores de la producción, ¿de qué hablamos en general? No sé si lo han visto, allá a lo lejos, capaz que, no sé si alguno de ustedes lo vio en otro campo disciplinar, o allá a lo lejos en el secundario, ¿no? Bueno, la tierra, el capital y el trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factores, hablamos de los recursos que se necesitan. Bueno, Peter Drucker habla también de los trabajadores del conocimiento, el conocimiento como un factor más de la producción. Pero bueno, acá no lo consideramos, pero es real, ¿no? Es un factor sin duda, ¿no? Necesario. Bien, entonces, ¿qué recursos vamos a tener? ¿No? La mano de obra, las horas hombre, las materias primas, por ejemplo, material, clavos, pegamento, y los servicios, ¿no? Que se utilizan, ¿no? La luz, también la amortización de las maquinarias, ahí la pérdida de la vida útil, se complica un poco el análisis, quedémonos con la luz. Y luego, estos son los recursos, los insumos que vamos a necesitar, ¿sí? Y luego vamos a tener distintas acciones que se van a llevar a cabo, por ejemplo, en una empresa productiva, ¿no? Que fabrique, no sé, a ver, pueden ser de una industria automotriz o una industria del rubro textil, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, bueno, textil no podría ser, bueno, no, puede ser una empresa que fabrique maquinarias o que fabrique automóviles, tal vez, embalaje no. Bueno, cualquiera que fabrique algún producto que requiera ensamblado, ¿no? Y luego embalaje. Entonces, vamos a tener distintas acciones que se realizan sobre esas materias primas, sobre esos recursos, por ejemplo, corte, ensamble y embalaje, ¿para qué? Para luego obtener un bien o un servicio, ¿no? Porque si la empresa revende, ahí nos quedaremos con directamente el embalaje, ¿no? Recibe los bienes a revender, los revende, ¿no? Bien, entonces vemos cómo todos estos factores, ¿no? De la producción son a través de estas acciones se convierten, ¿no? En bienes o servicios finales, ¿sí? Esto en un contexto determinado que es el sistema económico, ¿no? Cuando hablamos de la economía hablamos de la escasez de recursos, ¿no? Como ciencia, ¿no? Eso es lo que estudia la economía, la escasez de recursos, y sí, nunca vamos a entrar en cuestiones políticas, creo que no es pertinente, ¿no? En la universidad ni en la academia hablar de política, pero sí de cuestiones económicas, es lógico y siempre es bueno hablar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones ya les digo, sin ningún tipo de color político, ¿no? Las necesidades humanas sabemos que son infinitas, ¿sí? Y los recursos económicos son escasos, empezando por el agua, ¿no? Empezando por allí lo vemos, ¿no? Muy claramente, ¿no? Entonces,
necesidades se satisfacen, ¿no? A partir de cierta cantidad, decimos, de bienes y servicios que dijimos son escasos, son limitados para acceder, ¿no? Entonces la economía, la ciencia económica como tal, intenta y busca, y hay distintas corrientes al respecto, pero en definitiva esto es sin condicionamiento político, intenta buscar una solución a este problema de la escasez de los recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene la ciencia económica? Mediante la interrelación entre distintos sujetos. No estoy hablando en lenguaje inclusive, no porque no me parezca, tengo alguna apreciación personal, sino porque estoy acostumbrada a hablar, no hablar en lenguaje inclusivo, nada más. Entonces, la ciencia económica, la economía en general, va a analizar estas interrelaciones entre los distintos sujetos de un sistema económico, de una economía, que siempre decimos operan bajo esta condición de escasez, ¿no? Siempre tenemos esta cuestión de escasez en cualquier sistema económico, ¿no? Y bueno, entonces habrá que ver cómo ese sistema, ¿no?, funciona para que se pueda llegar a determinados, ¿no?, cubrir determinadas necesidades primarias, ¿sí? No estamos hablando de intervencionismo, ni de nada de eso. Estamos hablando pura y exclusivamente del abordaje de la ciencia, de una ciencia que es la economía, ¿no? Los bienes que se encuentran en la economía van a ser aquellos objetos que por su naturaleza, ¿no?, pueden satisfacer necesidades no humanas, puede ser de manera directa o indirecta. Y acá podemos tener bienes libres, que son aquellos que se encuentran en la naturaleza y el hombre no tiene que realizar ninguna acción, decimos, para obtenerlos, ¿no? Decimos que son abundantes, no tienen propietarios, son gratuitos, intransferibles, tienen un valor de uso, pero no tienen un valor de cambio al cual se puedan intercambiar, tienen utilidad, ¿sí?, estos bienes libres, ¿sí? En cambio, los bienes económicos son aquellos que son creados por el hombre y son los que estudia la economía, no los bienes libres, ¿sí? Son creados por el hombre, son escasos, tienen propietarios los bienes económicos, se pueden transferir el dominio de unos a otros, tienen valor de uso y valor de cambio y tienen utilidad, ¿no? Entonces vamos a encontrar que luego dentro de los bienes económicos, que no son los de la naturaleza, que en principio son libres y que no hay un dueño, ¿no?, de los árboles, a quién pertenece un árbol, ¿no? Pero bueno, hay que haber legislación porque, bueno, para que nadie no ocurra la tala excesiva, ¿no?, en función y también medidas con el tema de la impresión y demás. Bueno, pero el tema de la sustentabilidad está muy ligado a estas cuestiones también, ¿no? Bueno, volvemos al tema de los bienes económicos. Vamos a tener clasificaciones según el grado de elaboración, ¿no? El estadio, donde vamos a encontrar bienes intermedios, que son insumos que van a ser transformados a partir de la producción. Los bienes finales son aquellos que ya no reciben ninguna transformación en su proceso productivo. Según su función, los sistemas económicos, los bienes van a ser de consumo, son aquellos que satisfacen directamente necesidades del hombre en general, por ejemplo, el alimento, el calzado, la ropa de vestir. Y también vamos a encontrar bienes de capital, ¿no?, aquellos que sirven para producir otros bienes. Por ejemplo, una máquina, ¿no?, que imprime y que se utiliza una imprenta, ¿no? Estos bienes económicos decimos que se obtienen en el circuito económico, en un contexto determinado, ¿no? Dijimos que la economía es la ciencia que estudia esta administración de los recursos escasos. Siempre, cuando hablamos de economía, hablamos de escasez. Siempre, absolutamente siempre, ¿no? Bien. Este sistema económico, dada esta escasez, dada esta situación que tenemos bienes económicos, tenemos necesidades infinitas humanas y recursos escasos, vamos a tener
económico que va a definir un conjunto de reglas que definen la forma en que un conjunto, ¿no? Decimos por eso un sistema económico, una sociedad, ¿sí? Gestiona y administra esos recursos. Vamos a tener determinadas características en un modelo, en un sistema económico, que va a definir cómo se gestionan, cómo se administran y cómo es ese círculo que debería ser virtuoso, ¿no? Pero cuando hablamos de escasez, no es algo sencillo, ¿no? Entonces, ¿con qué se encuentra, ¿no? La economía como tal, ¿no? A partir de un sistema económico con distintos sujetos, actores, economías domésticas, empresas, el gobierno, y esto hablamos de un mercado interno. Bueno, ya si nos vamos a un mercado externo, se complejiza aún más el análisis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué problemas vamos a encontrar en este sistema económico? ¿Sí? Vamos a encontrar que la problemática está definir qué bienes y qué servicios se deben producir y cuánto. ¿Cuánto es necesario? Imaginemos, no sé, que en una economía se produce, en un sistema económico, no sé, pensemos azúcar, una cantidad, no sé, tal cantidad, no sé, digo cualquier cosa, bueno, no tengo idea cuándo es el consumo per cápita ni el consumo de un país, ¿no? Pero, bueno, tantos, o leche, por ejemplo, ¿no? Tantos litros o tanta cantidad por persona, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, bueno, ¿cómo hacer si no hay empresas, ¿no? O si no hay empresas que producen ese bien, no tienen interés en producirlo, bueno, vemos que no es tan sencillo porque hay que abastecer, no sé, niños, en fin. Vemos que esto es un problema, ¿no? Que se enfrenta un sistema económico. ¿Cómo se van a producir? ¿De qué manera? ¿No? ¿A quién se va a destinar esa producción en primer lugar? No estamos hablando de intervencionismo, estamos hablando, pensemos cuando se inicia un sistema económico, tal vez ahí es más claro verlo. Pero luego esto ocurre y luego, ¿qué pasa con estas problemáticas? Las fuerzas del mercado, no nos vamos a meter tanto en eso, en competencia perfecta o demás, pero las fuerzas del mercado también no operan para, de algún modo, equilibrar, ¿no? Esta oferta, demanda, equilibrio, ¿no? Y luego también, ¿no? Lo que hay que ver en un sistema económico, cómo se realizan estos pasos que dijimos, ¿no? Qué bienes se producen y cuántos, cómo se van a producir y a quién va a estar destinada esa producción en primer lugar, si a un mercado interno, mercado externo, por ejemplo, ¿no? Para que un sistema económico, decimos, sea equilibrado, sea estable, sea sostenible, que no haya gente, ¿no? En una situación que no puede acceder directamente a esos bienes y servicios, ¿no? Cuando estas cuestiones están alineadas, decimos que se genera un sistema económico virtuoso donde hay crecimiento económico. Es un análisis bastante simplificado porque hay muchas cuestiones, ¿no?, a tener en cuenta. No hablemos de economía inflacionaria o estancamiento o recesión. Bueno, hay distintas medidas, ¿no?, que las personas que están a cargo, ¿no?, de la economía pueden establecer para fomentar o propiciar o de alguna manera a través de las cargas tributarias disminuirlas para poder favorecer la producción de algunos bienes primarios, ¿no? Entonces, este circuito económico que dijimos lo van a construir todas las operaciones, la comercialización de bienes y servicios que se producen en la economía de un país, ¿sí? Y acá vamos a tener que en la economía de un país tenemos un sector productivo, ¿no?, que son quienes producen, las empresas, las economías domésticas y los hogares, que van a dar lugar a una interrelación, decimos, entre un flujo económico real y uno monetario, ¿no? A veces hay algunas personas, un alumno una vez me dijo, bueno, uno es un flujo, una especie, y el otro es en plata. Puede pensarse de esa manera, es una simplificación, pero en definitiva, en especie, pues decimos, bueno, los trabajadores, a partir de las economías domésticas, los hogares dan su trabajo, ¿no?, que eso permite a la vez comprar bienes
y comprando bienes, ¿no? Las empresas pueden pagar el trabajo de sus empleados y comprar materias primas. Y esto es lo que hace que ese sistema económico, en ese sistema económico se produzca este flujo económico de transacción de bienes y servicios, y también por otro lado un flujo de dinero, ¿no? Que también que existe en este sistema económico, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Había, cuando no existía el dinero, había transacciones, ¿no? A partir de algún momento de la sal, luego el trueque, luego los metales preciosos. Bueno, hoy obviamente hablamos del dinero, ¿no? Del dinero u otros activos, ¿no? Que no sean líquidos, pero bueno, hablamos de que también se puedan utilizar como mecanismo de transacción, ¿no? Bien, entonces vamos a dijimos que las empresas van a pagar en esta economía, en este sistema económico, por los factores de producción, ¿no? En primer lugar, hablamos de los salarios, también hablamos de otras rentas, ¿no? De estas economías domésticas que emplean, por ejemplo, hasta el alquiler de una planta, ¿no? Acá no incluimos, dijimos, al sector público y al externo para no complicar nuestro análisis, ¿no? La interrelación, ¿no? Porque es un agente más para incluir y no hace a cuestión, ¿no? Entonces decimos que va a ocurrir en este sistema económico un modelo de flujo circular de la economía. Ya ven que vamos a tener por un lado el flujo nominal, decimos monetario, que es el pago, ¿no? Que las familias pagan, las economías domésticas, para comprar bienes, ¿no? O adquirir servicios, ¿no? Hacemos servicios de todo tipo, desde internet, servicios de electricidad, ¿sí? Servicios de reparaciones domésticas, bueno, esto son pagos concretamente, ¿no? A través de pagos monetarios exclusivamente, ¿sí? Y también, ¿dónde nos quedamos? Bien, servicios que también ofrecen las empresas, ¿sí? Y que representa la retribución que reciben estas, porque cuando la empresa adquiere un servicio de la empresa por cable, por internet, esta empresa va a adquirir, ¿no? va a recibir, perdón, este valor monetario, ¿sí? Y por otro lado, aquí tenemos, ven en un color, tenemos en rojo, ¿sí? La venta de bienes y servicios, por ejemplo, ¿sí? Vamos a donde estábamos el ejemplo, ¿no? Las familias compran y consumen bienes y servicios, son las propietarias y a la vez venden factores de producción. ¿Qué significa que venden factores de producción? Que también a través de su trabajo, dijimos que es un factor de la producción, tierra, capital, trabajo, factor de la producción. Entonces, venden sus servicios, ¿sí? Las empresas compran sus servicios, sus empleados, ¿no? Decimos tierra, capital, trabajo. A la vez las empresas, por otro lado, ¿no? ¿Ven? Aquí tenemos el otro flujo de dinero en verde. Imaginemos verde dólar para recordar. No, es una broma. Yo sé que es tarde, pero bueno, por el flujo monetario, ¿ven? Las empresas pagan a las familias esa retribución en pesos, ¿no? En nuestro país, en general es así. Por los servicios, por los empleados que trabajan en las empresas, ¿sí? Las empresas, decimos, en el mercado de bienes y servicios, las empresas venden y las familias compran. Ejemplo, esta empresa que tiene X cantidad de empleados, empresa que fabrica calzados y trabajan en esta empresa, también van a producir bienes y servicios, adquieren bienes, ¿no? Y van a utilizar también factores de producción y los van a vender en el mercado de bienes y servicios, que también va a ser adquirido por las familias que vemos el flujo en verde, también van a pagar por esos bienes y servicios a través de las empresas, ¿sí? Entonces vemos que esto es lo que ocurre naturalmente en una economía doméstica donde tenemos un flujo circular por un lado, el flujo
nominal o monetario, que es este flujo en verde, ¿no? Que vemos que circulación exclusivamente de dinero, y por otro lado un flujo real, decimos, porque no es que es dinero que representa un valor X monetario, un valor X intercambiable, sino que es un flujo real o flujo de bienes y servicios, ¿no? Que concretamente se brindan o se transfieren de dominio, ¿sí? Entonces, en síntesis, como hablamos bastante, ¿no? De todas estas cuestiones que las vemos en el día a día, pero las estamos poniendo en palabras un poco más académicas en cuanto a la disciplina económica, ¿no? Entonces, podemos mencionar estas cuestiones que hemos dicho como para destacar y son importantes. Un sistema económico va a tener componentes, por un lado, estos bienes y servicios, que son aquellos que satisfacen esas necesidades, ¿no? de las personas. Los agentes económicos, ¿quiénes son los agentes en una economía? Van a ser las familias, las empresas que fabrican bienes y brindan servicios, el Estado. Luego vamos a tener factores productivos, tierra, trabajo y capital, y cada uno de los factores se va a organizar de distinta manera y se van a combinar de distinto modo para dar lugar a una determinada actividad económica específica, ¿no? Cada actividad económica, según como sea la naturaleza, puede formar parte de un sector diferente, primario, secundario o terciario. El sector primario siempre está relacionado, siempre no, está relacionado únicamente con lo agrícola, ¿sí? Esto por lo llamamos la actividad primaria, tiene que ver con lo agrícola ganadero, ¿no? Y el sector secundario, decimos que es de actividad económica, estamos hablando, tiene que ver con la industria, ¿sí? Y el terciario con los servicios. Entonces vemos que como se combinan estos factores de producción y demás, va a dar origen a estas actividades. La agrícola estará, la primaria, el sector primario estará más relacionado con la tierra, ¿no? También obviamente va a haber capital, el trabajo, pero vemos que hay una diferencia entre estas actividades, ¿no? Y los factores de producción involucrados, ¿sí? Luego también las unidades de producción, estos vamos a encontrar en el sistema productivo dentro de un sistema económico, unidades de producción, factores de producción y cómo se relacionan entre sí, dando lugar a este flujo real, ¿sí? De bienes y servicios, y otro nominal relacionado con el dinero que se intercambia. Y ahora sí, a modo de síntesis, porque hay, en la bibliografía creo que está el material de Osorio indicado, pero esto es un resumen para ir a las cuestiones más importantes. ¿Qué nos dice Osorio? Bueno, ¿qué es un proceso productivo, ¿no? Es un conjunto de acciones que se realizan sobre determinados bienes para darle una utilidad que no tenían, ¿no? De la que no tenían antes de convertirse, ¿no? A partir de esa acción en un bien final, ¿no? Es que mediante la combinación de esos bienes con otros y otros insumos se pueden obtener resultados distintos, ¿sí? Cuando hablamos de obtener bienes económicos, ¿sí? Vamos a tener bienes y servicios intermedios, que son aquellos que se asocian, que se obtienen a partir de materia prima, ¿no? O se le agregan otros factores de producción, otros o materiales, y luego se va a obtener un bien intermedio, que no es un bien final, ¿no? Y lo mismo ocurre con los servicios intermedios, cuando es un servicio que le falta una acción final para poder decir que ese servicio fue brindado, ¿no? Vamos a tener recursos humanos, las personas que brindan su trabajo, recursos naturales, ¿sí? Que son necesarios en la producción, bienes de capital, ¿sí? Como maquinarias para la industria, y el capital financiero necesario. Todo esto decimos que se combina y transforma para dar lugar a lo que llamamos producto o servicio final,
¿sí? Que decimos que agrega valor, ¿no? en un sistema económico, ¿sí? Y que permite satisfacer necesidades del hombre, ¿no? Y esto tiene que ver con el proceso productivo, tan importante en cualquier economía, porque es una economía, digamos, como fue la Argentina allá a lo lejos, ¿no? Que era el primer país del mundo, bueno, un país agrícola, ganadero, en algún contexto determinado, ¿no? Años 30 y demás, era valioso. Hoy sabemos que no. Está bien, esto puede ser un resguardo, pero un país que no tiene producción, ¿no? Que no produce bienes, servicios, dependerá de la importación y ni hablar de las cuestiones de cambio y demás, ¿no? Y bien, entonces va a ser dependiente de producir, ¿no? Y con los costos que implicará, en muchos casos, o lamentablemente ocurrió en nuestro país, ¿no? Se exportaban, por ejemplo, en algún momento, una empresa en la que yo trabajé con un sistema de gestión, ¿no? Exportaban calzados, perdón, exportaban cuero para fabricar calzados en otro país que luego importaban. Entonces, imaginen los costos, ¿no? Imaginen los costos. Y también con una empresa textil ocurrió lo mismo, pero porque acá no se podían fabricar estos bienes. Bueno, hasta que puede llegar un momento que esto ocasiona que los costos se eleven mucho por estas transacciones, ¿no? Por estos agregados del mercado de cambios y la operatoria de importación, exportación y las tasas y retenciones y demás, ¿no? Bien. Bien, vamos a ir a las cuestiones más importantes. Los factores de producción o recursos son aquellos bienes, dijimos, o servicios utilizados en el proceso productivo. El concepto económico del costo, ¿qué significa esto? Tiene que ver que los recursos productivos que vamos a utilizar, ¿sí? Son la sustancia básica de los costos. Estos recursos productivos, dijimos en primer lugar, factores de la producción, tierra, capital, trabajo, pero también hablamos de servicios necesarios, y van a ser necesarios también para producir un bien o dar un servicio, ¿sí? Y esos productos finales van a ser resultados productivos. Nos queda mucho, así que yo sé que es tarde, pero bueno, vamos a ir a las cuestiones más importantes en nuestra primera clase. ¿Me siguen? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo claro. No, ninguna duda. ¿Estamos bien? No, todo bien. Bien. Estamos bien, yo imagino dos clases seguidas, yo sé que, bueno, pero vamos a ir a las cuestiones más importantes, ¿sí? Bien. Hay dos teorías de producción y costos, esto para que ustedes lo miren, de esto de ningún modo ustedes lo tienen que recordar en forma memorística, es para introducir qué son los costos y la teoría general de costos, ¿sí? La teoría de la producción nos dice, analiza la forma en que, por ejemplo, el productor, dado una tecnología determinada, estado del arte, es como demasiado, pero en teoría de costos realmente tenemos un marco conceptual muy significativo, entonces, aunque no lo parezca, pero tenemos hay mucho desarrollo teórico, combina varios insumos para producir una cantidad de X, ¿no? Planeada, ¿no? En la producción, ¿no? En forma eficiente, ¿sí? Los costos, decimos, representan una porción de ese precio de adquisición de artículos, propiedades, decimos, o inmuebles o servicios, ¿no? Que ha sido diferida o que todavía no se ha aplicado a la realización de ingresos. Parece un trabalengua, ¿sí? Pero ¿qué significa eso? Los costos son tales en la medida que un bien no se vendió. Cuando el bien ya se vende, eso pasa a ser, sale del activo, pasa a ser un costo de mercaderías vendidas. En definitiva, eso es lo que está diciendo esto. Entonces, cuando hablamos de un costo, ¿cuál es el costo de
de tales bienes, que de producir tales bienes, como dijimos, ¿no? El sacrificio necesario para producir un bien o vender en servicio es lo que a nosotros nos cuesta, pero todavía no se entregó. Entonces, esto es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Hay algo interesante que es la distinción entre valor y utilidad, ¿no? El valor, decimos que es asignado por un comprador a un determinado bien, le va a dar un valor, o a un servicio también, ¿no? El valor de uso, decimos que es distinto al valor de cambio. El valor de uso es la aptitud que tiene un bien para brindar alguna cuestión necesaria, algo significativo a una persona. En cambio, el valor de cambio es el precio que se le asigna a un bien, ¿no? Entonces, acá comparamos, ¿no? El valor, la aptitud del bien. Claramente, si pensamos en el agua, ¿no? Y el diamante, ¿no? Hablamos de una disparidad de precios, y el agua es absolutamente indispensable para la vida, ¿sí? En una persona es absolutamente, los diamantes no. Entonces acá vemos la distinción entre esta utilidad, el valor de uso, ¿no? La aptitud y el valor de cambio. Vemos que muchas veces el valor de cambio es superior a esta necesidad o a esta utilización o a esta aptitud del bien, ¿no? Osorio, tanto Osorio, estos autores o Cartier nos hablan de los ingresos, ¿sí? Y nos hablan de que el resultado productivo es todo bien o servicio obtenido de un proceso productivo, ¿no? Para luego llegar, esto tiene que ver a todos los sacrificios, de acuerdo al resultado productivo, todos los sacrificios que se necesitaron para producir un bien, ¿no? El ingreso, decimos cuando hablamos de ingreso, también como cuando hablamos de costo, tenemos que separar dos cuestiones, que es la parte física y la parte monetaria, ¿sí? La parte física va a estar dada por el resultado productivo que se va a entregar al mercado, ¿sí? La cantidad de bienes que bueno, esta empresa produce 500 automóviles, por decirlo así, y el monetario, que va a estar relacionado por el precio de cada unidad que sale, por ejemplo, ese automóvil. Entonces, si no lo pensamos en ejemplos, parece complejo, pero es muy sencillo, ¿eh? No es complejo. Entonces, el beneficio, desde el punto de vista económico, se puede entender, esta ganancia o beneficio, desde la economía, como la diferencia entre la riqueza de un patrimonio, de un ente, ¿no? Pensemos en un momento determinado, comparado entre dos momentos, ¿no? X determinados, ¿no? Si no tenemos en cuenta que hubo un aporte societario, el capital y demás, ¿no? Entonces, si comparamos el patrimonio neto de una empresa, no hubiera un aporte, disminuciones, ¿no? Y otro. Esa diferencia vamos a ver el beneficio o ganancia, ¿no? Por ejemplo, en la fórmula, en la ecuación patrimonial, Profe, que ¿puede es ser reducir los que aportes y sumar. el audio? Sí. ¿O soy yo solo que escucho la señal que se va y viene? Yo también la escucho mal. No sé, va y viene. ¿Ah, sí? Sí, sí, es como Va que se bien. corta la Bueno, ya conversación, por eso. no. Ah, ok. Bueno, a ver, voy a ver. Un segundito, a ver. Sí, está muy baja la señal. Voy a apagar un poco la... ¿Ahí me escuchan mejor? ¿O seguimos igual? Sí, ahora no se está Ahora cortando. sí, profe. Se escucha mejor ahora. Ahí saqué un poquito la cámara para esta parte final, ¿eh? Bien.
hay cuestiones que yo esto se los voy a compartir a modo de resumen, y la idea es que ustedes lo lean, ¿sí? También, además del material que ustedes lo lean, ¿sí? Acá salí del modo presentación. La determinación de los costos, vamos a ir a las cuestiones más importantes para ya cerrar, ¿sí? Por el horario y el primer día de clases también, tiene distintos objetivos, ¿no? Y también tenemos que pensar en los objetivos de las empresas, ¿sí? En una economía, decimos, capitalista, ¿no? El objetivo de las empresas es el lucro, eso es lo que define en sí mismo a una empresa, ¿no? Es una organización que persigue el lucro, la ganancia empresaria, en definitiva esto es y es lógico, ¿no? Es la retribución al riesgo de haber invertido, ¿no? en una empresa y tal vez no hacerlo en el mercado financiero, ¿no? En la bolsa, las acciones o en cualquier inversión financiera, cripto o lo que fuere, ¿no? Entonces es lógico que el empresario requiera una ganancia, ¿no? Que será aceptable o en fin, o será estipulada según cada empresario, ¿no? También hay otros objetivos, ¿no? Importantes para las empresas, que hay cuestiones, aspectos sociales muchas veces implicados que no tienen que ver con que es el único objetivo, ¿no? de las empresas, ¿sí? Ahora ocurre algo, ¿no? Una empresa no puede sobrevivir si no tiene beneficios, decimos en una situación como que esté en situación de pérdida, ¿no? Porque es necesario para la supervivencia que la empresa siga en marcha, poder tener ganancias, imaginen, para pagar a los empleados, pagar la electricidad, pagar comprar materias primas, por ejemplo, seguir produciendo, brindar servicios. Entonces, esto no es sostenible. Entonces, por eso, si una empresa no tiene ganancias, no se puede sostener, ¿no? en marcha, ¿sí? La ganancia decimos que es la supervivencia, en definitiva, de la empresa, ¿sí? Ahora, la maximización de la ganancia, o sea, llevarla al punto máximo de beneficios, será un objetivo principal de quienes son responsables de esa gestión en las empresas, ¿no? Decimos los gerentes, ¿no? Quienes llevan a cargo la administración son los gerentes, ¿no? Y que se va a determinar, ¿no? Qué ganancia es aceptable o cuál es el objetivo principal, ¿no? Para esa empresa. Y esto también hay otras cuestiones, porque para una empresa puede ser una ganancia X aceptable, para otra no, para otra puede tener otras cuestiones también importantes, por ejemplo, en X periodo de tiempo tener permanencia en un nicho de mercado, tener presencia, y en fin. Entonces hay muchas cuestiones allí también para analizar, ¿sí? Entonces la gestión empresaria, ¿no? Lo que va a implicar es desarrollar acciones y ver cuáles son las más eficientes para obtener resultados positivos, de tal modo que se enriquezca la empresa, ¿no? Esto es fundamental, además de todas las demás funciones empresarias, ¿sí? Para lograr esto, quien lleve a cargo el administrador, el gerente, el manager, el CEO, quien fuere, va a necesitar información a partir de los sistemas que la provean, ¿no? Tanto de ingresos, dijimos, como de costos, ¿sí? Y esto va a ser indispensable para poder planificar qué acciones se van a llevar a cabo, ¿no? Para que la empresa siga siendo rentable mediante un proceso decisorio, decimos, la toma de decisiones eficiente, que es tema de la próxima clase, ¿sí? Luego se tendrá que ver qué acciones realizadas, cómo fueron realizadas, lo que hemos visto como el control de gestión, ¿no? Y también ver el resultado conjunto de todas las acciones realizadas, llevadas a la práctica, esto es lo que se llama la estrategia emergente, la que efectivamente se realizó y qué efectos tuvieron, ¿sí?
y para los distintos, ¿no? Decimos stakeholders, ¿no? O grupos de interés, quienes son los accionistas en una sociedad por acciones, los acreedores, los empleados, ¿sí? Los costos, ¿no? En un sistema de información, decimos integral, van a depender de quién los diseñe, ¿no? Pero no de quién lo diseñe porque sea una versión libre, que no se malinterprete, ¿no? Va a depender de los requisitos o requerimientos, mejor dicho, funcionales, que fueron planteados por la empresa, ¿sí? Entonces va a definir cómo quiere visualizar esos costos, sin olvidar a las normativas, ¿no? Vigentes, ¿sí? Pero tenemos que decir que esta contabilidad general, ¿no? A partir de estas limitaciones que nos pone la contabilidad, en que se deben presentar los balances de un determinado modo, evaluar los bienes de determinado modo y no de cualquier manera, restringe, decimos, la posibilidad de considerar herramientas que utilizan los costos como sistemas de costeo, por ejemplo, el costeo por actividades, ¿no? Que esto no es permitido por las normas contables en empresas productivas, ¿no? Un sistema de información, decimos que tiene que brindar información, pero sin olvidar estas normas contables, pero esto no quiere decir que pueda tener a la par un sistema de gestión donde la manera en que se registran, que a ver, no quiero que confunda esto, que se registran los costos, si bien no cumple las normas contables vigentes, pero paralelamente se utiliza para la toma de decisiones, ¿sí? Los costos se evalúan como nos dicen las normas contables, pero a mí me interesa tener otra mirada sobre los costos y puedo, a través de sistemas de información robustos, poder obtener esa información, ¿sí? Bueno, entonces como para sintetizar un poco lo que vimos, hablamos del sistema económico, de los costos, de las teorías generales de costos, el enfoque sistémico versus atomista, de los sistemas de información que están involucrados, de los sistemas contables y los sistemas de información que incluyen costos, de los factores de producción, hablamos del sistema económico en general, del valor, de la utilidad, del valor de uso, del valor de cambio y el objetivo alineado de los beneficios alineados a los objetivos de una empresa y de la supervivencia, ¿no? Empresaria, fundamentales para que una empresa pueda continuar, ¿sí? Bueno, están muy callados. Yo no sé si están bien o es la hora. Acá estamos. ¿Están? Estamos bien. Bueno, ustedes piensen que es una vez por semana, entonces, bueno, vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible, pese a que el horario es un poco complicado, pero bueno, es un día como vamos a tratar de que entre curso y curso, puedan tener 10 minutos y comenzar lo más temprano posible, para que sea un poquito más llevadero el horario. Bueno, entonces yo les dejo este compromiso para completenlo. Recuerden que es importante esta actividad activa. El progreso, esto se activa, entonces esto, bueno, esto se los digo, si ustedes lo ven en cualquier curso, se ve la participación de los alumnos, si hacen las cuestiones, si hacen las actividades y además si han ingresado los materiales, las cosas, bueno, se ve todo un seguimiento de los estudiantes, pero no es para el control, es para, a veces pasa que si un estudiante se ausenta, no está o tiene un bajo rendimiento, a veces tener métricas, ¿no? También poder ver cómo se desempeña la asignatura también nos sirve, ¿no? Bien, entonces les dejo el material, yo después les voy a compartir la presentación y la clase 2 también ya está abierta para que ustedes puedan comenzar la lectura y continuamos la clase próxima, ¿sí? Cualquier duda me escriben y espero que los alumnos de Rosario, yo ya lo pedí, si mandé un email también, por favor, para que los
solucione, lo hablé, así que bueno, espero que se solucione y puedan estar la próxima clase sin inconvenientes, ¿sí? Dale. ¿Sí? Bueno, cualquier duda me Sí, escriben. perfecto, profe. ¿Eh? Sí, perfecto, Esperen, claro. esperen, no se vayan, me olvidaba la asistencia, pequeño detalle. Esperen, no se vayan. Vamos a tomar aquí, pasa que me dijeron, acá, asistencia y calificaciones. Ay, perdón. Estuve toda la semana tomando finales, las últimas 2 semanas quedé con la calificación. Bueno, Ayelo Fernando. Presente. Norberto Álvarez. Presente, profe. Muy bien. Germán Barrio Nuevo. Presente. María Laura Aquino. Ahí puso en el chat que está presente. Gracias. Agustín Di Paulo Antonio. Sí, presente, profe. Bueno. Matías Mondarsuk. Presente, profe. Hernán Furfaro. Presente. Germán Francese. Presente. Franco González Ser. Presente. Mauricio García Fernández. Presente, Marcelo. Muy bien. José Lemos. Presente, profe. Muy bien. Lautaro Juárez Campos. Presente, profe. Diego Nemer. Nicolás Miloro. Maximiliano Obregón. Presente, profe. Germán Núñez. Presente. Bien. José Picasso. Presente. Franco Papatella. Presente. Bien. Lucas San Martín. Luis Polio. Presente, profe. Muy bien. Gastón Tedesco. Presente, profe. Juan Pablo Sasso. Presente, profe. Juan Cruz Ventura. Presente, profe. Muy bien. ¿Alguien que no nombré? A mí, profe. Yo soy de la comisión de Rosario. Lucas me dijo que está entrando. Eso. ¿Cómo? Lucas se le cayó, me dijo que está entrando. Bueno. La comisión de Rosario no lo tengo abierta, ¿ves? Acá no tengo abierto como este caso, ¿ves? Para cargar la asistencia. Supongo que cuando lo solucionen debería ocurrir, esto lo tienen que hacer desde Rosario, para que si querés vos podés reclamarlo allí en Vedelía de Rosario. Cuando los ingresen acá yo los voy a poder poner como asistencia, pero por ahora no los tengo aquí, lamentablemente. ¿Quiénes son los alumnos que están presentes hoy de Rosario? Bueno, yo que estoy hablando, Mirko Kovacevic, Kiara Bertiano, y bueno, ahí están. Y yo, profe, Valentina Boneu. Bueno. Del Canto y Alonso también, profe. Yo también, profe. Alonso y Bruno. 1, 2, 4, 5, 6, ¿no? ¿Son 6? ¿Sí? No, Sí. 1, 2. Sí, somos 6, creo. 6, ¿no? 5, 6. Bueno, cualquier cosa la semana próxima, yo espero por Dios que esté solucionado y lo cargo. Esto no, lo cargo la semana próxima. Si no, tal vez lo carguen de allá, no lo sé, desde Rosario, pero bueno, recuérdenmelo la próxima, yo me voy a acordar, pero si no, la próxima clase lo vemos. Yo pienso que ya tiene que estar solucionado. Yo mandé un email también, así que bueno, creo que por favor ya puedan estar en este curso compartido, que siempre se maneja así, no es algo nuevo, hay algunos alumnos siempre de Rosario,
y no hay problemas, la verdad que no sé por qué ocurrió así, pero bueno, algún error o la plataforma, no lo sé, pero ven que no tengo posibilidad de cargar porque no se abrió digamos, la clase del día, ¿no? Como está acá en verde, ¿no? Esto se los muestro para que lo vean, ¿no? Así que, bueno, nos veremos entonces la próxima, quédense tranquilos, esto seguramente ya va a estar solucionado, por las dudas reclamen allí en Debería Rosario, y bueno, la próxima cargamos la asistencia si no está, ¿eh? Lo vemos cuando estamos con la asistencia, ¿eh? Dale, profe. Dale, profe, muchas Bueno, gracias. Dale, profe. bueno, nos vemos la próxima, Chao, que hasta tengan luego. muy buena semana. Hasta luego. Chao, nos vemos. Buena semana. Chao, chao. Igualmente.